En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos fieles, el día de hoy, domingo 11 después de Pentecostés, nos narra en el Evangelio un milagro de Dios, nuestro Señor Jesucristo, la curación del sordomudo. Dicho milagro nos da pie para hablar sobre el silencio, pues nuestro Señor, para curar al enfermo y obrar el milagro, lo apartó primero del tropel de la gente, de la muchedumbre. En efecto, nuestro Señor, al realizar dicha acción, nos dio una lección muy importante, a saber, que para poder hallarlo a Él, su gracia, etc., debemos apartarnos del mundo alarmido, esto es, de todas aquellas cosas del mundo que de una u otra manera nos hacen sordos a los llamados de Dios, que nos dificultan en escuchar las divinas inspiraciones. Efectivamente, las cosas del mundo nos absorben y nos impiden estar atentos a las de Dios. Y esto tiene un sinfín de aplicaciones, especialmente en el mundo de hoy. Tantas cosas, películas, series, videos en YouTube o TikTok, cualquier otra plataforma, Facebook, Instagram, WhatsApp, música moderna, comidas, salidas, las modas, esto, que lo otro, miles y miles de cosas que de una u otra manera nos absorben y nos impiden estar atentos al llamado de Dios. Todas estas cosas y muchísimas más nos impiden escuchar la voz de Dios. Por esto es que el demonio procura muy especialmente que la vida de la persona moderna común sea un, digamos, ruido constante, sin un momento de paz y sosiego. Ahora ve películas, se aburren las películas, pues ahora pasa la música, no escucha la música, espantosa por cierto. Una vez que se aburre la música, vamos a ver las redes sociales, a ver alguien publicó algo, alguien me escribió, a responder mensajes. Cuando se aburre de eso, veamos ahora videos por ahí, ¿no? En YouTube, TikTok, lo que sea. Por eso uno hablar con otras personas, hacer cosas inútiles, interactuar, y así va transcurriendo la vida de la persona común, por medio, por decir. Y eso más el estrés del trabajo, de los problemas que igual uno tiene, de esto, todo un frenesí, digamos, que no hay un momento de silencio, no hay un momento de sosiego en que el alma pueda pensar, meditar y Dios comienza a obrar y a sanar esa alma. Así que cada uno aproveche para examinarse a sí mismo y ver cómo anda en esto que decimos, porque no es raro que nos debemos llevar de estas cosas. Tenemos mucha misa en latín y muy bonita, pero a la hora de la verdad nos dejamos coger de todo esto. Todo esto que nombramos, todas las cosas que el mundo nos ofrece, con gran daño para nuestra alma. Porque entonces no podemos estar bien atentos a los llamados de Dios. Y así vemos la gran importancia de buscar el silencio, es decir, de apartarnos de todo lo antes mencionado, para que nuestro espíritu tenga la paz y sosiego que son necesarios para percibir las gracias de Dios. Y así nos damos también cuenta de que cuando hablamos de este silencio que decimos, no nos referimos solamente al silencio, digamos, corporal, de no hablar, de tener callada la boca, sino mucho más importantemente a ese silencio interior, dentro de nuestra alma. Por un lado, apartándonos de todo esto que hemos nombrado, todas esas cosas del mundo, y también, por otro, buscando acallar nuestras facultades interiores, porque aún uno apartándose de todo eso, igual está nuestra imaginación, nuestros pensamientos, que pueden dar vueltas en cosas tal vez no malas, pero ociosas, inútiles, innecesarias.
Y hay que saber también, en ese sentido, guardar silencio internamente. Porque allí es donde Dios hablará, donde Dios da sus luces. Tantas veces que podemos tener incertidumbres, problemas, Dios mío, ¿qué hago? ¿Por dónde es? Hay que buscar ese silencio. Porque en ese silencio es donde Dios muestra su luz. Y al revés, estamos en todo el ruido del mundo, todo lo mundano, sin acallar nuestro espíritu, nuestro interior. No vamos a escuchar nada. Por todo esto que decimos, todo lo anterior, la virtud del silencio es altamente encuñada por los autores espirituales. De hecho, la ponen como un elemento indispensable del aprovechamiento y santificación del alma. El que guarda el debido silencio va por camino de perfección y santidad, y el que no, aunque parezca espiritual, no avanza, sino que va, así es de a poco, pero retrocediendo. Y esto es así porque el silencio no solo nos ayuda, como hemos ya dicho, a estar más pendientes, tener más oído a los llamados de Dios, sino que también nos ayuda a evitar muchos pecados. En efecto, la Sagrada Escritura nos enseña que en el mucho hablar nos falta pecado. Y así, si nos ejercitamos en guardar silencio, en no hablar, nos libraremos de muchísimos pecados en que se suelen caer, porque los pecados de la lengua se cuentan al por millón y son tan, digamos, tan fácilmente lo cometemos que ya ni cuenta nos damos. Murmuraciones, críticas, mentiras, falsedades, calumnias, difamaciones, vanidad, vanagloria, obscenidades, chistes de doble sentido, etcétera, etcétera. Al por millón los pecados de la lengua. Y de todo ello nos podemos librar muy fácilmente si aprendemos a mortificarnos y a guardar silencio. Y a no hablar sino lo necesario. Sin embargo, hay que hacer la aclaración de que la virtud del silencio no consiste propiamente en no decir ninguna palabra. Alguien podrá haber escuchado alto, ya no voy a decir nada. No, eso no es propiamente lo que consiste la virtud del silencio, sino en saber cuándo y cómo hablar y cuándo callar. Eso es tener la virtud del silencio, saber cuándo y cómo hablar y cuándo callar, cuándo guardar silencio. Es parecido a la virtud de la templanza. La templanza no consiste en que no comamos nada, no moramos ya, no, sino que en que comamos cuando sea necesario y lo que sea necesario, y lo demás no, porque si no ya habría gula. Y lo mismo pasa con la virtud del silencio. Ella nos ayuda a hablar solamente cuando es necesario y lo que es necesario, y fuera de eso, guardar silencio, porque si no ya empezamos a caer en los pecados de la lengua, del hablar. Ahora bien, para atinar a hablar de una manera virtuosa, hay una serie de circunstancias que deben concurrir, pues de lo contrario, nuestro hablar no sería según la virtud, sino pecaminoso. La primera y principal es ver muy bien qué es lo que uno va a decir. Esto es, antes de proferir palabra alguna, antes de que digamos lo que nos viene a la mente, paremos un instante y examinemos detenidamente en nuestro interior, con nuestra razón, si aquello es realmente necesario y conveniente y si es oportuno decirlo. Es bien lo que uno va a decir. Y es muy importante que hagamos así, pues del hablar irreflexivamente suelen surgir muchas veces problemas, malentendidos, discusiones, contiendas. ¿Cuántas veces, y pensando, nos habrá pasado que por haber dicho algo así, realmente sin pensarlo y reflexivamente, surgieron luego problemas? Nos arrepentimos y pensamos, ay, ¿por qué dije eso? Porque el otro a lo mejor lo tomó a mal, o lo malinterpretó, no lo entendió bien, o no me salió el mejor tono, o en el momento apropiado.
tantas cosas. Y todo por no saber, en ese sentido, moderarnos y refrenarnos. Y antes de hablar, como decimos, ver en qué voy a decir. Pensar entonces eso siempre. La segunda circunstancia es ver la intención o fin que nos mueve a hablar. Esta es muy importante, pues aunque sea bueno lo que pretendamos decir, si el fin es malo, entonces evidentemente será pecaminoso decirlo. Fines malos que se pueden curar al hablar pueden ser los siguientes: dañar la fama ajena. Tener cuidado. Porque a veces puede pasar que uno quiera sacar conversación de un tema o de una persona para, de alguna manera, murmurar contra ella, hablar en su contra, dañar su fama. Y malo, por supuesto, que hace pecaminoso el hablar. Mortificar o herir a nuestro prójimo, también. Tener cuidado. No tal vez decirle algo a alguien, pero más que por su bien o por ayudarlo, por darle la pedrada, porque no tiene tal vez alguna cosa ahí, pero no quiere darle esa pedrada, como le dice. Buscar alabanzas de los hombres, también. Entonces uno no habla, en última instancia, uno quiere hacérselas de que uno sabe, que miren lo que yo no sé qué leí, lo que yo no sé cuánto hice. En última instancia, buscarlo. Por la soberbia de amor propio, por los malos fines que vician el hablar y lo hacen pecaminoso. Y así, por ejemplo, si alguien dice algo espiritual, pero con intención de aparentar o aparecer como que él sabe las cosas del espíritu, que él no sé cuánto ha leído, no sé qué, peca diciendo eso. ¿Por qué? Porque su fin es malo, su fin es vanidad. Por lo cual debemos tener siempre mucho cuidado con esto y mirar siempre qué es lo que nos mueve a decir, lo que nos viene a la mente. No solo lo primero que decíamos, ver qué es lo que voy a decir, sino también pensar y por qué lo voy a decir. ¿Por qué me viene a mí decir eso? Realmente, ¿qué busco? Y si nos damos cuenta que en última instancia no es un buen fin, que muchas veces va a ser así, entonces, callar. Así sea bueno lo que pensaba decir. Pero si el fin no es bueno, entonces guardar silencio. La tercera circunstancia es ver quién habla y a quién le habla. Pues evidentemente que no es lo mismo hablar con un igual que con un superior. No es lo mismo hablar con un compañero de clase que hablar con el profesor. No es lo mismo hablar con un hermano que con el padre o la madre. No es lo mismo hablar con un laico que con un sacerdote, etc. Tristemente, en este mundo moderno, si algo se ha perdido, y muchas se ha perdido, es el respeto a cualquier autoridad o superior. Es vergonzoso lo que hoy se ve. Hijos que respetan como si nada a los padres, como si nada. Lo mismo los alumnos hacia sus profesores. Una vergüenza. Y los jóvenes en general se manejan casi sin ningún miramiento hacia sus mayores, las personas de edad avanzada. Y ello, por supuesto, está muy mal. Porque los jóvenes hay que inculcar esto y enseñarlo mucho a los hijos cuando están en presencia de personas mayores, adultas, deben guardar silencio y no hablar a no ser que sean preguntados. Eso es una señal, de hecho, de respeto. Los jóvenes guarden silencio y no quieren andar ahí hablando pero interrumpiendo la conversación. Y estos padres hay que estar muy pendientes de inculcarlo a los hijos, enseñarles. Guarda silencio, están hablando los adultos. Y todo ello es, como decimos, señal de respeto. La cuarta circunstancia es mirar bien el tiempo en que se ha de hablar. Esto es buscar el momento oportuno. Y esto es de muchísima importancia, pues decir algo en sí bueno y de provecho y con buena intención puede resultar viciado por haberlo dicho a destiempo, en momento inoportuno. Dice la Sagrada Escritura:
de la boca del necio no es bien recibida la palabra sentenciosa, porque no la dice a su tiempo. Hay que siempre buscar el momento oportuno, apropiado para decir las cosas. Y a esta circunstancia pertenece, por ejemplo, no interrumpir a los demás cuando están hablando, que evidentemente no es nunca el momento oportuno y denota además mala educación y poca humildad. Hay que dejar primero que el otro termine de hablar, decir lo que está diciendo, y después uno dará su parecer, su opinión. Y por la misma razón, no debemos adelantarnos a responder sin haber terminado de escuchar las razones de nuestro prójimo, algo que no es raro que nos ocurra. El otro empieza a hablar y antes que termine ya no le responde. Y muchas veces quedando uno en ridículo porque no dijo lo que uno pensaba. Iba a decir, uno responde mal. Y también entra aquí que si le preguntan algo a otro, uno calla y uno no responde. Es muy típico de nuestra naturaleza caída. Preguntan a fulano y uno anda respondiendo. ¿Y a ti quién te habló? Entonces, todo esto tiene que ver con lo que decimos, el momento oportuno para hablar. La quinta circunstancia es el modo y tono mismo de la voz con que uno habla. A esta circunstancia corresponde el hablar con un volumen moderado y no a los gritos, para no incomodar a los que no están en la misma conversación. Y tampoco con voz afectada, sino normal, y eso sí, teniendo siempre un tono amable y cordial. De igual manera, según esta circunstancia, debemos hablar en voz baja en los lugares que así lo requieren, como por ejemplo dentro de la iglesia, donde no se debe hablar sin necesidad, y si se hace, y si hay necesidad, hacer en un tono de voz muy bajo, que apenas me escucha el que le estoy hablando, que a veces ocurre, que hablan susurrando y se escucha en toda la capilla, en la iglesia y distraen a todo el mundo. Entonces, no, eso tiene que ver con el tono de voz, esa circunstancia. Primeramente, si no hay necesidad, en el ejemplo que decía, no hay que hablar dentro de la capilla, de la iglesia. Y si la hay, pero muy bajo, para no perturbar y distraer la oración de los demás. De lo contrario, estaríamos faltando a la caridad y al respeto al lugar. Y esto, el buen modo al hablar, ha de guardarse especialmente cuando por nuestro oficio u obligación debamos corregir o reprender a alguien, ya que una corrección realizada con tono colérico y palabras ásperas puede frustrar totalmente el buen fin que se busca, que es la enmienda de nuestro prójimo. En definitiva, vemos que son varias las cosas que deben concurrir para que nuestro hablar no sea pecaminoso, pues basta que faltemos en una sola de ellas para que haya pecado en lo que decimos. Una sola circunstancia, que no observemos bien y ya hay pecado en lo que decimos. Por tanto, debemos más bien buscar acogernos al puerto seguro del silencio y decir con el real profeta David: poned, Señor, guarda mi boca, y una puerta con que se cierran mis labios, como diciéndole: Señor, no permitáis que peque con mi lengua. Por lo tanto, examinémonos el día de hoy sobre lo que hemos tratado, primeramente viendo cómo estamos respecto al mundo agarrido, si tratamos de huir de él o si vivimos sumergidos en el mismo. Y en segundo lugar, meditemos lo dicho sobre las circunstancias para hablar y hagamos un buen examen de conciencia sobre cómo utilizamos la lengua, pues pecamos con ella mucho más de lo que pensamos. Analicémonos bien y pidamos perdón a Dios por los pecados que hayamos cometido con nuestros labios, los cuales pueden ser y son muchas veces mucho más graves de lo que pensamos. Pidamos entonces a María Santísima que ella nos alcance la gracia
de saber guardar silencio y de hablar solamente cuando sea necesario y oportuno. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.